Bueno, pues sean todos bendecidos. Les damos gracias a Dios primeramente porque estar ante su presencia en medio de la alabanza es algo único, es algo en el cual aún la persona que predica no puede llevar a la persona a esos pies del Maestro, a los pies de Cristo, a los pies de Dios, sino que lo hace el mismo Espíritu Santo por medio de su palabra, dándonos una certeza y una confianza de que Él está obrando en nuestras vidas, y sobre todo una cosa que Él quiere platicar contigo el día de hoy. Dios poderoso, soberano, que no hay comparación hacia Él, desciende de los cielos, se manifiesta y dice: quiero platicar contigo. Lo que me dijiste a solas, en lo oculto, ese rostro que yo vi en ti de aflicción, de necesidad, quiero que hablemos de ello. El día de hoy quiere hablarnos Dios, ¿sí? En medio de nuestras necesidades vemos cómo el mundo se ha corrompido, cómo se va creando una forma insensible de vivir las vidas, una cosa en la cual pareciera que no hay esperanza, ¿sí? Pero vamos a leer un pasaje en la Biblia en el cual pudiéramos ver que en Eclesiastés nos dice el rey Salomón, nos decía que un mismo evento sucedía tanto a un impío como a un justo. El mismo evento, ¿sí? No es del que quiere ni del que corre, no es el mundo del más fuerte, no es el mundo del más sabio. Y sin embargo, a pesar de que pueda tener esas cualidades, esa persona puede perecer, puede venirle un mismo mal. Tanto a un rico como a un pobre le puede sobrevenir un cáncer, le puede sobrevenir la pérdida de un hijo, le puede sobrevenir un accidente, ¿sí? Entonces vemos que las aflicciones del hombre son constantes. El mundo el día de hoy se ha corrompido tanto que es más, Satanás ha ganado tanto terreno que hace su mal obra, su obra mala en nosotros, de una forma inclusive quirúrgica, precisa, de tal forma en la cual aún nosotros no veamos venir ese mal, ¿sí? Estos males que a veces nos acontecen, a veces la pérdida de la esposa o del esposo, la infidelidad, la persona que habla mal de la otra persona, ya se enteró la otra persona, porque Satanás hace propicio que se dé a conocer eso. Aparte, la Escritura nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A veces nosotros como jóvenes, está bien, en la escuela llegamos a hablar alguna tontería y resulta ser que nuestro mejor amigo se dio cuenta de que nosotros hablamos mal o que hicimos burla de él. La persona, como se siente confiada, pues se siente traicionada, aunque la otra persona no lo haya hecho con un afán de ofenderle, quizás lo dijo de alguna broma, pero vemos entonces que cada una de nuestras palabras rinde un fruto, ¿sí? Entonces seamos sabios en nuestra manera de vivir. El título de esta enseñanza se llama La esperanza del cristiano. ¿Por qué la esperanza del cristiano? Bueno, cristiano se le conoce a aquel que ama a Cristo, ¿sí? Aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. A ese que ama a Cristo se le conoce y se le llama cristiano. Por eso lo hemos titulado el día de hoy La esperanza del cristiano. Vemos aquí entonces lo que comentábamos: tanto puede venirle un mal a un cristiano como a un ateo, como a un musulmán, como a un budista, un mismo mal. Pero ¿cuál es la esperanza de ellos? En la India, anoche mi hermana ponía un video muy fuerte en la cual una persona representaba estar herida, con sangre, pues estaba prácticamente tirado, y la gente lo que hacía era nada más pasar y mirarlo. Él estaba en una avenida muy concurrida y casi se les echaba al vehículo y la gente no paraba. Aún viéndolo postrado, la gente solamente frenaba y veía y se retiraba. En la India, este hombre lo hacía por una situación que pasó, de una violación que fue pública y que la gente vio y nadie levantó la mano para poder defender
a esa persona, ¿sí? No recuerdo si sea este mismo evento en el cual fue una serie de violación de varias mujeres, ¿sí? Pero tengo entendido que mínimo sí fue una de las personas, ¿sí? Este hombre después se levanta y encara a los asistentes, porque ya se había hecho una aglomeración de que le estaban viendo, ¿no? Que le estaba padeciendo, y les empezó a acusar y a recriminar. Él, al decirles que eran unos cobardes, que estaban dormidos, puesto que no habían levantado la mano ni aún habían hecho más que se dedicaron solamente a ver el acto vergonzoso de esa violación. Dice, de igual forma, si tú estuvieras aquí, tú perecerás igual. Nadie se apiadará de ti. Están dormidos. Los encaraba. Quiero decirte que en la India tienen esta creencia. Cuando sucede un mal a una persona, cuando un niñito sale deforme, ¿sí? Tratan de evitar, que inclusive de ayudarle, porque ellos consideran, como ellos creen en el karma, cosa que no existe. El karma es que una persona muere y se vuelve a reencarnar en otra cosa, o que es la reencarnación, mejor dicho, la reencarnación, no el karma, la reencarnación. Entonces ellos dicen, no, pues hay que dejarlo que muera. Si le pasó ese mal es porque lo merecía, pero es mejor que muera, ya que se muera, para que él pueda reencarnar en algo mejor, en algún perro sano, a lo mejor, en algún murciélago, en alguna rata sana. Esa es la mentalidad que tiene este país asiático, de la India, ¿sí? Por otro lado, estamos viendo entonces que estos males, estas situaciones, la gente se va creando de una forma insensible, en la cual no hay temor de las cosas. ¿Qué es lo que pasa acá en el occidente, en América? La gente todavía tiene un poquito más de sensibilidad, aparentemente, porque vemos el día de hoy videos en los cuales la gente, si pasa una situación que una persona está sufriendo, que está siendo golpeada, lo que hacen es levantar el teléfono para ver quién toma la mejor toma, ¿sí? O si alguna persona, inclusive vemos los videos de que mujeres están dando a luz en el parque, en el hospital, en el parqueadero, o sea, en las salas, porque no son atendidos, hay insensibilidad, ¿sí? La gente que está diciendo, ¡oh, me estoy muriendo!, y no lo atienden en el hospital. Vemos que hay un mal grandísimo y nadie se apiada de eso. Aquellos que, en vez de poder ayudar a alguna persona a soltar qué es lo que hacemos en algún accidente, lo que hacen es el video, con el morbo. Pero no se paran a ayudar, no se paran a poder aportar algo hacia su prójimo. Se ha perdido entonces lo que es pues el amor hacia el prójimo, ¿sí? No se está practicando. Cuando se toma algún video de alguna persona que se va a suicidar, la gente está expectante, ¿se va a aventar? ¿No se va a aventar? ¿Sí? O en algún asalto, alguna mujer indefensa, lejos de ayudarle, la gente lo que hace es ver, ay, no. Entonces vemos, hay quienes le llaman prudencia, pero una cosa es prudencia y otra cosa es cobardía e insensibilidad, ¿sí? Hemos llegado a los tiempos en los cuales no hay ese afecto natural hacia con la humanidad, ¿sí? Y en medio de estas aflicciones, pues tanto un cristiano como un impío dice, no hay esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza, y nuestra esperanza es en Cristo. Acompáñenme a la escritura, por favor, en la primera de Pedro 1:3, por favor. Primera de Pedro 1:3. Vamos a leer desde el 1 para que la palabra que viene en el versículo 2 es muy importante. Primera de Pedro 1:1. Dice de la siguiente forma, estaba escribiendo el apóstol Pedro, aquel en el cual iba a ser fundada la iglesia. Dice Pedro, escribía el mismo Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares en los cuales se habían ido las personas, ¿sí? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra presciencia, para entenderlo, proviene del griego, de la palabra prognosis, ¿sí? Y viene solamente mencionada una sola vez en la Biblia, que es aquí. Esta palabra de presciencia significa el conocimiento adelantado, ¿sí? O el conocimiento adelantado de los acontecimientos que habrían de venir. En este caso, el único que lo sabe no es Satanás, ¿verdad? Sino el único que lo sabe es Dios Todopoderoso, ¿sí? Y sabemos que Cristo es Dios, que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Bien? Dice entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí estamos queriéndonos preguntar, hermano, yo quisiera saber cuál es la esperanza que yo tengo. Bueno, la esperanza que nosotros tenemos es precisamente esta, la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy en día muchas religiones dicen que Jesucristo no murió. Y algunos piensan, bueno, ok, sí murió, pero no resucitó. Y esto es una blasfemia. Inclusive se le considera anticristo, ¿sí? Es demoníaco, porque niegan que el Señor Jesucristo resucitó. Y vamos a ver por qué es esta nuestra esperanza. ¿Por qué el apóstol Pablo inicia rociando, bendiciendo y rociando la sangre de Cristo en todos, para ser lavados de nuestros pecados? ¿Sí? Es esta muerte en la cual nosotros podemos obtener esta sangre. Jesús pudo haber rociado su sangre sobre el pueblo y hacer una representación solamente con cortarse un dedo y rociarlos y tocarlos y nada más. Pero era necesario derramar hasta la última gota, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Dice entonces aquí, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ti, para mí. Esta esperanza dice que es una herencia primeramente incorruptible, o sea que no se corrompe, que no se puede cambiar, ¿sí? Va a quedar íntegra esta esperanza, esta promesa, esta herencia, como lo dice aquí el apóstol Pedro. Dice incontaminada, que no se podrá manchar, ¿sí? Que no se podrá, no tendrá roce, no tendrá nada impuro, sino que será puro totalmente, ¿sí? Incontaminada, dice, e inmarcesible. Esta palabra también proviene del griego y también es una palabra que está mencionada solamente una vez en toda la Biblia. En los 66 libros que contiene la Biblia, solamente viene mencionada una sola vez. Esa palabra proviene del griego, de la palabra amarantos. Hay derivados de esta palabra, sí, ciertamente, pero solamente se menciona una vez en la Biblia y significa perpetuo. Por lo tanto, cuando nos dice aquí el apóstol Pedro, para una herencia primeramente incorruptible, incontaminada, que ya lo vimos, e inmarcesible, nos está diciendo, y una herencia perpetua, para toda la vida, reservada en los cielos, para vosotros, para ti y para mí, es esta promesa. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe que hay en ti.
¿sí? Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero es después de, ¿sí? Nosotros somos postreros a los profetas, aquellos profetas, ¿sí? Somos postreros a los tiempos de los apóstoles. Mas sin embargo, recordemos ahora que a pesar de que somos de lo último que hemos visto las maravillas de Dios, Dios nos toma como primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos caminando por fe, como viendo al invisible, como al que no hemos visto. Y dijo el Señor Jesucristo: bienaventurado aquel que no vio y creyó. Tú no has visto a Cristo físicamente, y si lo has visto, gloria a Dios, porque es lo mejor que te puede haber pasado, ¿sí? Pero más hermosa es la salvación, porque hay quienes Dios se les aparece para un juicio, ¿sí? Pero bueno, continuamos aquí con esta enseñanza, con lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice: para que sean manifestadas en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe es importante para que nosotros podamos tener esa esperanza, abrazarla y hacerla nuestra, ¿sí? ¿Cómo? Dice: siendo probada, aunque por un poco de tiempo nada más. Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? Esa esperanza es la que nosotros tenemos. Hay aflicción de enfermedad, hay aflicción de que estamos solos, hay aflicción de que no nos habla ciertas personas, hay aflicción porque teníamos bonita relación con alguien y ahora está destruida, hay aflicción inclusive porque no alcanza la canasta básica en la casa. Tenemos una esperanza. Su nombre es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Dice aquí en el 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, o sea, se metieron diligentemente, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló para sí mismos, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta manifestación del Cristo, del Mesías, se les manifestó a los profetas, a los reyes mismos, y ellos desearon ver este momento en el cual el Señor Jesucristo aparecería en la tierra para dar salvación, para redimir, para perdonar los pecados. A ellos se les fue dado, se les concedió el derecho o la bendición de poder ver y alcanzar a ver lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Tanto es tan importante este evento que aún dice aquí en la Escritura que aún los ángeles anhelan ver cómo se salva el perdido, la mujer enojona, el hombre que está en sus deleites, para gloria del Padre, ¿sí? Por medio del Señor Jesucristo. Qué preciosas palabras. Dice que indagaron, vieron en qué tiempo sería y profetizaron. Se les dio
profecía. Por eso, tanta profecía que se cumplió en un solo hombre del Señor Jesucristo, imposible que esto vuelva a ocurrir. Podrán pasar millones de millones de millones y millones de años y probablemente no se cumplan 10 profecías en una sola persona, ¿sí? De las que profetizaron estos reyes, estas personas. Dice aquí el Señor Jesucristo en Lucas 10:24. El Señor Jesucristo sabía la importancia, la relevancia de Él estar en la tierra. Y se los dijo a sus discípulos y se los dijo a todos aquellos que se acercaban a Él. En Lucas 10:24, Evangelio de San Lucas 10:24, el Señor Jesucristo les decía estas palabras. Permítanme. Permítanme. El Señor Jesucristo, no tengo ahorita la cita, pero decía el Señor Jesucristo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. El Señor Jesucristo siempre estuvo al tanto, pero en el Evangelio de San Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Perdón, no es, hermano, es se me traspapeló ahí. El punto principal es este, hermanos. El Señor Jesucristo había visto la necesidad de ellos de creer en algo vivo. Ellos querían un Salvador, alguien que los liberara del imperio romano. Aún aquellos que estuvieron esclavizados. Ustedes recordarán allá en Egipto cómo muchos de ellos desearon ese Salvador. Dios les llegó a enviar inclusive jueces para salvarlos. Les envió un libertador como Moisés. Les envió a Sansón, les envió a esos jueces en los cuales luchaban por la causa de ellos. Les enviaba profetas, les envió al rey David para librarse de los filisteos. ¿Sí? Y después de tanto tiempo apareció Cristo Jesús y vino a dar precisamente esta palabra de vida eterna para cada uno de nosotros, en el cual nosotros podamos creer y confiar y echar en Él nuestras aflicciones. En Primera de Corintios 15:11, Primera de Corintios 15:11 está después de Romanos. Dice de la siguiente forma, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿De qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Pablo aquí previamente en el versículo 5 hablaba de cómo se le apareció a Cefas, después a los 12 el Señor Jesucristo. También dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Habla de cómo se apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Y después dice: y como un abortivo, como al último, a mí se me apareció el Señor Jesucristo. Bueno, pues te digo esto, porque ya sea ellos, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay doctrinas que dicen esto, que Jesús no resucitó de entre los muertos. Pero veamos qué es lo que nos dice. Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, en vano estamos aquí, hermanos. Y habría que cerrar la Biblia, cerrar la puerta y vivir como queramos. Porque no hay salvación de nuestras almas. No se puede resucitar. Pasaríamos nuestro tiempo nada más, vivamos nuestra vida normal. Dice aquí, más adelante, pues bebamos y comamos. ¿Sí? Bebamos y comamos y vivamos la vida. Pero por cuanto hay una paga por nuestros hechos, es importante que nosotros seamos diligentes para poder cambiar y recibir esta vida eterna. Dice aquí entonces, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo vuelve a recalcar. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, hermanos. Pobrecitos, se levantan, no van al baile, no dicen mentiras, no se enojan, no toman, no se emborrachan. ¡Ay, pobrecitos fanáticos! Pero aquí en el 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Dice en el 32, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y todavía decía, por vergüenza vuestra lo digo. ¿No lo conocen a Dios? Por vuestros hechos. Porque vives diciendo, porque vives no creyendo. Qué hermosa palabra de Dios, que siendo resucitado, que donde dice aquí que lo vio Cefas, que lo vieron más de 500 hermanos y que aún todavía vivían en esa época, aquí lo dice, y aún de los cuales aún todavía viven y aún otros duermen. Qué precioso es saber que hay un lugar celestial en el cual dijo que moriría, y aún en eso fue probada la fe de los discípulos. Es decir, dice, yo por ti moriré. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó, ¿no? Y no murió por el Señor Jesucristo. Antes bien lo negó. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo contrario a lo de Pedro? Murió. Cuando le dijeron a aquellos hombres, le dijeron, cuando él estaba en el huerto, ¿qué les dicen? Venid, ¿qué buscáis? ¿A quién buscáis? Les dice el Señor Jesucristo. A Jesús Nazareno. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Pues búsquenle. O sea, no hubiera mentido, nomás hubiera dicho, pues búsquenle. Pero no rehuyó a morir, sino que dijo, yo soy. Y lo más precioso es que dice que todo ese ejército, todo ese grupo, dice que cayó postrado hacia atrás.
postró, se volvió hacia atrás, por el simple hecho de haber dicho, yo soy. Y recordemos que yo soy es Jehová, el nombre de Dios, nombre propio de Dios. Entonces, Pedro le negó, Jesús dijo, yo muero, y pagó. Después hubo aflicción, desesperanza. ¿Sí? Dijeron, yo creí, nosotros creíamos que iba a reinar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él siguió con sus promesas, porque fue al Hades a predicar, a salvar a aquellos que habían dormido con la firme promesa, a los profetas que habían escuchado de que iba a venir el Mesías. Fue y se les presentó y dijo, yo soy el Mesías, en quien tú creíste, y vámonos. ¿Tú confiesas que yo soy el Cristo, que yo soy Dios verdadero? Yo lo confieso. Amén. Pues vámonos. Y fueron tomados esas almas, porque todavía no estaban en el cielo, no podían estar en el cielo porque no había estado pagado el precio. Resucita el tercer día después de haber hecho su obra ahí en el Hades, en el infierno, ¿sí? En el paraíso, donde se le conoce, a un lado del infierno. Se los toma, se los lleva, ¿verdad? Abre las puertas y anda aquí por 40 días. Y la gente lo vio. Y cuando se desapareció a 500 personas, ellos daban testimonio. Amén, así es. Y Claudio Josefo lo escribió, un historiador que escribía las cosas, la historia romana. A este Jesús, a este hombre, dice, si es que se le puede llamar hombre. Vemos entonces, recordemos que la evidencia científica, o la evidencia que vale, es aquella en la cual hay 2 o 3 testigos. Si aquí hubiera un asesinato, ¿sí? Y no hubiera cámara, excepto nada más 2 o 3 personas que presenciaron cómo fue que le disparó, ese testimonio, la persona es refundida en la cárcel, porque hubo testimonio. ¿De quién? Hubo testigos oculares. Es de la forma en que se testifica que Jesús sí vivió, que fue muerto y que resucitó, porque anduvo 40 días con ellos en la tierra. Y esta es nuestra esperanza, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo mismo habló y les daba la certeza. En Mateo 20:18 se los decía a sus discípulos. Dice, he aquí subimos a Jerusalén. Hablaba el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice que tomó a los 12 aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan. ¿Sí? Dice, y le azotarán y le crucifiquen, mas al tercer día